En el 2020, aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam, somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Señores, vamos a agradecer como siempre a Sardinas Din Mar, vamos a agradecer a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas las sucursales y el agradecimiento a todos ustedes. Y hoy cambiamos el orden porque nos vamos a referir a propósito de lo que ocurrió en algunos barrios de la zona norte de la capital, con la muerte de unos jóvenes, de menores, presuntos delincuentes, pero sobre todo lo que pasó en el barrio y cuál ha sido la expresión de la gente, el fenómeno de la delincuencia, los sectores que intervienen, cómo podría entonces definitivamente erradicarse las responsabilidades. Eso lo conversamos con el profesor y director del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Fernando Peña, en un análisis más profundo de la situación. Nos extrapolamos al programa Punto Crítico, que también realizamos a través de Tele Radio América, y ese es el contenido que vamos a dejarles a ustedes en el día de hoy para la reflexión, por supuesto, en Soy Ivonne Ferreras. Saludos, buenos días. Aquí estamos un poquito retrasado porque hay unos tapones infernales. Está lloviznando un poco sobre Santo Domingo, a pesar de que los pronósticos y los preludios es de que va a haber mucho calor hoy en Santo Domingo. Eso es lo que se había dicho. Sin embargo, bueno, pues hay una llovizna que yo creo que cubre todo el Gran Santo Domingo, y ustedes saben los entaponamientos que esto provoca. Eso sumado a otras cosas que parece que ya van a mermar respecto a, por ejemplo, a los apagones, ¿no? Ayer anunciaba precisamente el señor Celso Marrancini que por fin, después de 68 días, va a entrar al sistema la unidad 1 de la termoeléctrica Punta Catalina. Insisten en que después del mantenimiento, ellos no se dan por vencidos, insisten en que casi 2 meses y medio, y vamos ya rumbo a 3, era por mantenimiento. A pesar del documento que puso a circular Jaime Arista Escuder y que todo el mundo conoce y que ellos no han desmentido, eso era un mantenimiento que estaba programado para junio. No, ni por nada del mundo, y uno no entiende las razones, admiten que había un tema de avería que les ha dado, que se le ha complicado bastante, y que por eso todavía, y a pesar de lo dicho, que había sido el día 30, no entra a Punta Catalina. Y si eso se compara con la salida antes de anoche de AES Andrés, que también había salido, parece que por algunas situaciones, entonces los apagones desde ayer empezaron otra vez a retomarse. Eso por un lado, puesto en la mesa, claro está, para verlo ahora, un poquito más en detalle. Por el otro, lo que ocurrió en 2 sectores de la zona norte de la capital, específicamente en La Ciénaga, no recuerdo el otro sector, y la muerte de unos jóvenes menores, presuntos delincuentes, porque ahí la gente a boca llena dice delincuentes, rateros, y le pone todos los calificativos, no así con otra gente que ya tienen incluso expedientes y están presos hasta que se les conozca juicio de fondo. Pero sobre todo las expresiones de la gente de alegría por la muerte de estos jóvenes y la satisfacción de la policía, que no dejó de ponerle el San Benito y el adorno de intercambios de disparos y enfrentamientos. Son 2 temas que me gustaría muchísimo que profundizáramos un poquito, a menos que Fernando tenga también otros temas para ver. Y con eso, Fernando, bueno, pues te doy los buenos días. Mira, Saludos, buenos días. Buenos días. Es que los 2 temas, como quiera, se combinan. Se entrelazan y se combinan con otras situaciones que hay en el país en desarrollo, en el marco de una coyuntura que evidentemente da señales muy claras de una profundización de la crisis económico-social en el país y de serios problemas institucionales para dar respuestas desde políticas públicas a lo mismo. Tenía incluso la intención de reflexionar sobre un artículo, sobre un trabajo publicado por Apolinar Veloz
a propósito de los elementos generales, que toca el tema eléctrico, lo refiere, porque está hablando de las condiciones de la economía en la República Dominicana, y termina planteando cómo esto plantea serios desafíos de carácter social que se vincula a temas como el de la delincuencia, la actitud, la policía. Nadie habla, lo decíamos en estos días, de los resultados de la bendita comisión que se creó para abordar el tema de la Policía Nacional después de aquellos nefastos acontecimientos de Villa Altagracia, cuando se tomó la decisión. Ahora, en las últimas horas prácticamente, se producen situaciones como la que tú refieres y que conoce todo el mundo, y cómo, aprovechándose un poco de presión más sobre el morbo, se mete en la conciencia colectiva o en ideas más generalizadas en la población de que está bueno el darle para abajo, y que de alguna manera a la delincuencia pura y simplemente planteada hay que tratarla de esa manera, como si definitivamente eso fuera solución o ese fuera el inconveniente que hay planteado en la vida de este país y en sus instituciones. Me preocupa mucho esa actitud de la gente, me preocupa sobremanera. Por un lado, y es en dos direcciones. Por un lado, tú encuentras que hay una serie de comunidades, sobre todo en el Santo Domingo Oeste, que es el municipio más grande, donde desde las juntas de vecinos y las formas que tiene la gente de organizarse, bueno, pues ellos han puesto una mesa, como ellos le llaman, como creo que mesa de vigilancia o de seguimiento, ellos constituidos en sus propias seguridades de manera organizada, y por supuesto con la asistencia de la policía, en este caso parece que algún tipo de programas que tienen. Y por el otro, entonces, oye, yo creo que eso es de mucha preocupación, que más que celebrar en algunos sectores por esa debilidad institucional a la que tú refieres, debería de llenar de vergüenza que la gente esté diciendo. Es como cuando celebraban, cuando decían, no, la soga es la que a nosotros nos garantiza la seguridad para que no haya delincuencia. Allá ¿de dónde que era Hipólito? En Santiago, aquí en Gurabo, que era donde accionaba la soga, que no era más que un ardito, un instrumento de la policía. Pero ver la gente celebrar y decir que esos 2, 3, 4 menores, víctimas de todas estas cosas, mantenían eso sobre ellos, entienden que ya el problema se ha resuelto, y qué bueno, y dando soga a una policía que no ha dado pie con bola, pero que además ha sido siempre parte del mismo problema y ha conformado desde sus filas gente que estimulaban y utilizaban. Incluso no será este el caso específico, pero de eso se ha dicho y se ha denunciado y se ha documentado cómo utilizan, ¿no?, precisamente a los muchachos en los barrios, a esos delincuentes o presuntos delincuentes, para ello y para lucrar también. O sea, en esa ¿cómo te lo digo? En esas miserias, ¿no?, tanto de los jóvenes como de los mismos policías también, utilizar el poder que ellos puedan tener para igualmente delinquir y estimular que esos muchachos delincan. Entonces, entender que esa es la solución del problema, a mí me preocupa y me preocupa mucho. Que lo legitime la gente celebrando ese tipo de acciones de la policía, que no son más que una expresión de sus ineptitudes, de sus incapacidades y de su mentalidad, ¿no? Entonces, en esa dirección... Ayer en la tardecita, conversaba con una periodista de Yamasá, justo en la puerta del Palacio de Justicia de Cotuí, donde había en la tarde de ayer una cita, una audiencia de aquel proceso que abrió la Barrigol contra los dirigentes comunitarios de Monteplata y Yamasá, porque supuestamente incendiaron unas propiedades de Barri. En Cotuí, aunque la cosa de que había pasado del otro lado, una confusión. Y esa periodista dijo algo que la gente de una vez la abordó. Dijo, refiriéndose al caso de estos asesinatos, de estas muertes, de estos jóvenes presuntamente delincuentes, en los casos que referimos. Y ella se ponía del lado justamente de la propaganda. Es decir, que con esos menores ya no se podía hacer otra cosa, dijo.
Así dijo. Y la gente le dijo, entonces tú eres de la que le tiene miedo a un delincuente de Yamasá que anda suelto, lo acaban de liberar, y que todo el mundo le tiene miedo, ha matado no se sabe a cuánto, pero que lo habían sometido a la justicia, lo liberaron y está en la calle de nuevo practicando el delito abiertamente y ante los ojos de todo el mundo. Entonces, cuando dijo, la gente la enfrentó así, ella comenzó a echar hacia detrás. Y yo le dije, ¿usted se acuerda, joven, de cuántos programas se desarrollaron aquí contra el tema de la delincuencia, Barrio Seguro? ¿Te recuerdas el periodo de las Harley Davidson? Claro. Las prohibiciones de andar en motocicleta de tal o cual manera, el problema, e incluso la incorporación disque ciudadana a vigilar los barrios, y hasta patrullas de ciudadanos se armaron en barrios. Yo recuerdo la zona norte, recuerdo el barrio Capotillo, incluso la cooptación hasta de dirigentes sociales que casi los engancharon a la policía y le daban carné. O sea, ¿cuántos programas se han desarrollado aquí de ese tipo? Y todos siempre han sido acompañados de que hace falta una mano fuerte, de que hace falta o una soga o hace falta hasta un Belisario Peguero. O sea, cualquier cosa hace falta para suplir, no es la deficiencia ni la ineficiencia de la policía, es para tratar de afrontar un problema del cual la policía nuestro aparato policial se convirtió en parte, articulado con un sistema judicial que tú no puedes responder por él. Porque ¿quién instrumenta expedientes, suelta delincuentes y le da seguimiento a los procesos? Es ese sistema judicial que permite que delincuentes como ese de Yamasá, por ejemplo, no recuerdo el nombre ahora, que eso está en público, en medios locales de comunicación en esa área, en esa zona, y eso pasa en el país entero. Y a mí me choca, y lo digo porque lo creo, a mí me choca que este tipo de situación sea recurrente, que se ponga incluso en alta por periodos y en momentos muy especiales. Aquí este país estaba aturdido, asombrado y acorralado por el tema de los tucanos. Ajá. Y ahora no hay que hablar de tucano. No hay que hablar de tucano. No hay que hablar de tucano ahora. Entonces mire, yo no me como esa. Nada de eso es casual. No estoy diciendo que son programitas que se siguen y que es una ruta crítica que está en desarrollo. Guiones que se hacen. Pero de que hay una estrategia de tipo global orientada a manipular, a impactar, a condicionar, a llevar la conciencia colectiva, como si nos estuvieran narigoneando, como se hace con las reses, con los bueyes. Yo estoy absolutamente convencido de eso, porque es que no es casual. ¿Qué vamos a hacer con esa policía por los problemas que ella plantea y tiene? Porque está vinculada absolutamente a todos los actos de delincuencia que se cometen en el país. Mientras tanto, los que se roban multimillones, ahí están sueltos. Lo que decía en estos días alguien, decía, ¿cómo es posible que una gente con los expedientes y con las acusaciones y los vínculos, como los de Arrúa, por ejemplo, esté suelto sin problema y de hecho sin expediente? Y el que le robó el Rolex esté condenado como a 40 años. Claro. ¿Cómo es posible eso? Claro, no estoy diciendo que esté libre. ¿Cómo es posible que tú te encuentras hoy gente que como Domínguez Brito, porque me chocó mucho y es una información que salió publicada en el día de hoy diciendo, es que la delincuencia y la corrupción ha desbordado, sobre todo la corrupción y los actos de corrupción han desbordado a este gobierno. ¿Y él qué fue? Óyeme, pero es que es lo que pasa. Y tú dices, pero uno siente, porque a mí lo que más me molesta es que piensen que la gente es tan idiota y tan tarada. ¿Tan tontos? Es irritable. O sea, Domínguez Brito se le olvida, y eso lo recuerdo, claro, porque hablas de Díaz Rúa, y me llegó a la mente, evidentemente, Félix Bautista, que yo soy de las que pienso que aunque le absuelva una corte celestial, señor, ahí había cosas que explicar. Entonces, ¿qué hizo usted? Óyeme, pero ¿qué hizo usted? ¿Cómo es posible que se quiera crear esa percepción que hay corrupción en esta administración? Yo no estoy diciendo que no, porque inmediatamente dicen, no, que tú estás defendiendo. No. Y que te metiste a PRMista. Te metiste a PRMista y que cuando te sale el nombramiento, a mí me dicen. y yo no me da la gana de recordarle y decirles que yo no estoy esperando el nombramiento para ni siquiera entrar en detalles. Pero la verdad que cuando tú ves ese tipo de cosas, tú dices, pero ¿y este tipo? ¿Qué se piensa que somos nosotros? Desbordante la corrupción en este gobierno. ¿Qué pasó con el caso de la Sunlan? ¿Usted era Procurador General de la República? ¿Qué hizo?
¿Qué hizo? Que entonces, y en un lugar. ¿A quién le resolvió el problema? Usted mismo. Usted mismo. Y no se recurrió, no se hizo nada. Y el tipo se cruzó de brazos. No, mientras tanto, lo que están es armándote hasta una legislación. Mientras tanto, lo que te están armando es hasta una legislación nueva para que uno no pueda decir, porque todo lo que diga de especulación para allá, van a tener que hacer como 4, 5, 6 cárceles al doble de la Victoria Nueva. Pero claro. Para que nos metan para que metan el país entero. Que si, señores, si vamos a ser honestos, yo creo que ellos las deportarían. Pero por supuesto. Ok, aquí hace falta una cárcel del tamaño de este país para meter los ladrones de los 22 años de gobierno. Entonces. Porque, pues ya yo no voy a hablar de 20 años de PLD. No es de los 20 y es de estos dos también. Entonces hay muchos temores y hay muchas preocupaciones, y esos temores y esas preocupaciones tú ves que los hace actuar a veces, digo yo, como ratas acorraladas. Pero tú y yo parecemos dos extremistas, planteando las cosas con ese nivel de franqueza. Estamos hablando de criminalidad, de muerte de jóvenes, es más, vamos a llamar muerte de jóvenes delincuentes. Dice la ley aquí que hay que matar a los delincuentes. No, porque si aquí hay pena de muerte, no hay problema. Claro. Si aquí hay pena de muerte... Pero no solamente, pero que no son delincuentes, es una presunción, porque todavía usted no ha ido a un tribunal, porque no viven hablando de Estado de Derecho. Pongamos que lo sea. ¿Cómo es que dicen la palabrita de moda? El debido proceso. El fuñón debido proceso. No viven hablando del debido proceso. Pongamos que son culpables de esos delitos que se dice. La ley establece que la policía debe matarlo y que hay pena de muerte en este país. No, porque si no lo establece, y usted está hablando de debido proceso, está hablando de derecho a la vida, está hablando de régimen de derecho y Estado de Derecho, por Dios. No, pero no solo eso, sino que también está estimulando de que el cumplimiento, yo digo, porque eso está establecido en el artículo 44 de la Constitución. ¿Cuál fue la patrulla de la policía que participó? ¿En cuántos intercambios de disparos participaron antes? ¿A cuántos fusilaron después de haber tomado presos, esposados, en el vagón de una camioneta o en un cuartel ahorcado con la propia correa de una carabina? ¿Cuáles son los antecedentes? O se nos está olvidando lo que pasó con 3 presos, porque ya también se nos olvidó. Es la memoria corta la que se está olvidando. Lo que pasó con 3 jóvenes que fueron apresados y que en un destacamento fueron torturados de una forma tal, con una complicidad, y no es complicidad, no es complicidad. Pero el que mataron en estos días, del caso de ahora. Pero eso es lo que te digo, no es complicidad de la policía, no, ellos son coautores de lo que pasó con David de los Santos y con demás y con partes. No, coautores. ¿Cuántos equipos de la muerte tiene la policía? ¿Cuántos equipos de cirujanos, de rompepatas? Y están ahí hablando, e incluso hasta queriendo volver a hacer. Porque andan hasta con Leonel Fernández una parte. Porque son cachazú. Porque son iguales todos. Claro, porque entonces, son cachazú. No es posible que en base al hecho criminal o el presunto hecho criminal de un joven, de un grupo de jóvenes, en este país se pase para también salir de otros problemas que llaman la atención de toda la ciudadanía a discutir estos temas. Pero además, óyeme, porque eso me preocupa a mí mucho. Pero está bien, pero la comisión, pero la gente, óyeme, la gente que es a la gente que uno apuesta, es a la gente que se apuesta para que pueda provocar y promover las transformaciones que se necesita para que nosotros no tengamos que seguir escuchando a Domínguez Britos cualquiera, o a Leonel Fernández, rey de los cachazús cualquiera, o estos mismos que tampoco dan bien con volver entonces a vendernos el mismo discurso, señores. Pero entonces tenemos que empezar a identificar cuál es el problema real. En un país que no puede... Y es la gente, y son esas mismas gente de la Sursa, o son esas mismas gente de la Ciénaga, que estaban celebrando que cuatro jóvenes, que 4 menores que tienen familia, hayan sido acribillados por una policía que hasta prueba en contrario a este delincuente. No es delincuente, es asesina, es asaltante, entonces, es atracadora. Es que me preocupa mucho, porque si nosotros estamos apostando a que es esa gente la que tiene que impulsar, la que tiene que presionar, la que tiene que crear conciencia, y entendemos el problema, porque se ha apostado precisamente a eso, a adocenar a la gente para que sea incapaz de pensar. Entonces, mi preocupación está en esa dirección. Pero hay una cosa que hay que destacar, Ivona, porque ¿quién vende
que la ciudadanía celebra esa actitud. Quien lo vende son medios de comunicación que tienen intereses y que están articulados a política y que sirven a los planes que desde las élites aquí se definen para eso, y entonces te convierten la actitud que expresan gente normalmente inducidas, planteadas, recogidas para potenciar eso en la conciencia colectiva, y te afectan la conciencia colectiva, y es verdad que eso genera un daño y genera condicionamiento de la ciudadanía. Pero ¿quién ha ido a hacer una encuesta al barrio entero para definir cuál es la actitud que tiene la policía frente a los delincuentitos del barrio que ellos usan que ellos conocen, ellos conocen y utilizan? Utilizan, sobre todo que tienen organizados para el delito a su servicio y para tener sus alcancías y sus espacios de acumulación. Todo el que roba en un barrio gallina, algún muslo o alguna alita de la gallina le da al jefe de puesto del destacamento. Eso es lo que pasa aquí. Entonces cuando cuando han fracasado, de nuevo, porque la solución... Se inventan un plan porque nuevo. La solución que se pretende, ellos saben perfectamente que no es la solución. Porque aquí son múltiples los sectores que intervienen, las causas que intervienen. Y lo saben ellos. Y lo saben ellos, que no es solamente el tema, bueno, la acción de la policía y de esos organismos, que además es también parte del problema, pero cuando necesitan entonces mostrar como que algo se está haciendo, entonces son esos mismos que ellos utilizan, que también los utilizan para esconder sus ineptitudes y sus conductas también inaceptables. Y le organizan el crimen en el barrio, se lo protegen en el barrio. Cuando tienen que proceder a determinadas situaciones, le generan expedientes, pero ellos mismos tienen organizadas las mafias para que en la justicia los expedientes se hagan mal, la gente salga, vuelva a delinquir. Ojo, y si tiene que permanecer un tiempo en la cárcel, entonces tienen organizado en la cárcel lo que dijo Roberto Santana en estos días. Eso, ¿por qué no le meten el pico a eso? Entonces, mientras tanto, quieren tomar la ciudadanía para acorralarla mentalmente, psicológicamente y condicionar su actitud. Psicológicamente, y ahora se está hablando incluso de nuevo, porque no es nuevo, las tropas mixtas del ejército y de la policía a la calle. Entonces tú vas a empezar a ver un grupo de guardias como perro azuano, arrinconados de los palos o de cualquier teto, así como lo dicen en el campo, porque nosotros somos rurales. Mal atendido de nuevo para que se la busquen también en la calle. Porque no le dan ni las mínimas condiciones de sobrevivencia. Por lo menos esa ha sido la experiencia. La experiencia histórica. ¿Entiendes? Pero tampoco esa es la solución. Entonces lo están estimulando. ¿Para qué? Para que se la busquen también, y están de hecho, se puede decir, policializando al ejército. Están convirtiendo imponiendo terror. Imponiendo la misma policía, la misma lógica de la policía en el resto de los cuerpos armados e imponiendo el miedo. Sin embargo, tú ves entonces grupos de jóvenes que quieren hacer cosas en los barrios, por ejemplo, grupos, y yo lo veía en un espacio en el que intervengo, donde de alguna manera se facilita eso que para mí no es más que una crítica descarnada a lo que son las políticas públicas y de estimular a esos jóvenes, porque nadie se pregunta qué se hace desde el sector oficial con esos jóvenes, cómo se estimula. Para estimularlos. ¿Cómo lo hacen? Y tú los ves, bueno, que mira, que venimos a buscar un pasaje porque vamos a tener un intercambio de béisbol, de tal cosa. Mira, que entonces nosotros ¿dónde están los ministerios, los ayuntamientos? La coartada que tiene la presidencia de la República para programas sociales, y lo que hacen es que estimulan o la politiquería, o el clientelismo, o el robo. O el asistencialismo para seguir entonces adocenando a las personas. Eso es en el mejor de los casos. Entonces tú no ves que ellos tienen escuelas de música en los barrios, tú no ves que no hay cancha, no hay nada. ¿Tú entiendes? No hay nada, los jóvenes los improvisan y después los reprimen. Entonces no se hace absolutamente nada. Entonces, qué bueno, maten esas lacras. ¿Y usted qué hace por esas lacras? No les sirve. Pero cuando lo hacen ellos, que lo hacen muy conscientes, yo no es que lo acepto. ¿Tú no lo acepto, pero cuando es la propia gente que es víctima y se revictimiza con ese tipo de acciones, entonces mi preocupación me desborda. Pero vamos a dejarlo ahí, Fernando, porque debemos ir a la pausa. Venimos a la vuelta. Hace rato que Ramón dijo lo que teníamos que hacer. Te obedecemos, Ramón. Bueno, estamos a la vuelta y la verdad que se nos quedan algunos elementos sueltos, Fernando, porque tú sabes cómo actúan esas redes del narcotráfico, de la prostitución infantil, del tráfico, por ejemplo, las redes
que yo creo que las mafias, los redes y mafias de los combustibles. Las mafias migratorias. Las mafias migratorias, las mafias para la prostitución, las mafias para el narcotráfico. Es que cuando tú te metes, tú no puedes salir. Tú sabes que algo similar ocurre también aquí con el tema de las mafias para el lavado. Claro. ¿Por qué no para los chiquitos? No, las mafias para el lavado, que ahora mismo hay... Lo que antes era el llamado hombre del maletín, cómo funciona ahora. Exacto. Los lobbies. Bueno, pero también, y eso lo decimos porque también hay un modo operandi que es sottovoce, así como las mafias sicilianas. ¿verdad? Todo el mundo sabe. Que todo el mundo sabe. Nadie se atreve. Nadie se atreve. ¿Qué pasa con muchos de esos muchachos con los que nos cebamos, con los que son del lado de nosotros, que nos fuñen y después nos los matan? Ok, cuando nos los utilizan, y sí los utilizan, y los utilizan en esto. Y nos contaba alguien, no así, que es así, y que todo el mundo lo sabe, que esos muchachos cuando ellos deciden salir... Cuando por cualquier razón se les prende un bombillito y quieren irse. O porque se estimula, o porque pase algo. Porque aprenden. No pueden hacerlo. No se lo prohíben. Porque hay temor, ¿verdad?, de gente, de esas mismas instituciones que los reprimen y los matan, que les da miedo, como en las mafias. Por una razón. Entonces, la primera cosa es que para o que un muchacho te tienen que quedar y no si salga, no te matan. Sí, pena de muerte al que abandona. Aplican la lógica, incluso, eso es la experiencia tomada de algunas maras o pandillas o bandas, tomado de ahí. Porque eso es aprendido de la práctica delincuencial que ellos mismos han estimulado y desarrollado. Y que para que no se equivoquen, porque están hablando mucho y tomando mucho como referencia el loco ese que está en El Salvador, respecto a cómo está planteando el tema del tema de la delincuencia, a propósito de los maras y esos grupos organizados también, que son una realidad. Pero que yo no creo que tampoco la forma de cómo ellos lo han querido combatir es la correcta. Porque tú no puedes atacar a la delincuencia siendo delincuente ni delinquiendo. No, pero de eso se trata, porque al final de la jornada... pero Bukele es una cosa, ¿no? Porque... Al final de la jornada es el sálvese quien pueda. Y ahorita no será él. Yo no creo que vaya a ser el patrón general que ellos vayan a tomar y a estimular, porque esas son de las cosas que se van muy rápido de las manos. El gran problema está en que esa situación, ese fenómeno, ya está desbordado. Y en una situación de un país pequeño como este, donde el problema de la familia tiene las características que tiene, donde la vecindad es otro tipo de cosas. Esto no es un megapaís, claro, ni en extensión ni siquiera, ni en extensión territorial. Entonces, además, esta es una isla compartida por dos pueblos diferentes. Y con muchos conflictos, y vaya qué pueblo, y vaya diferencia. ¿Y con qué situación? Entonces, claro, estamos hablando de un problema altamente delicado, que si no se aborda con suficiente responsabilidad ahora, mañana, cuando estemos en presencia de problemas políticos de otro tipo, como evidentemente caminan a presentarse en la República Dominicana, no tengamos cosa que lamentar. Entonces, son las autoridades actuales. Esto no tiene nada que ver con lo que se hizo en gobiernos anteriores. No, no es fundamental ahora. Esto no tiene nada que ver con ningún proyecto. Esto sí es consecuencia de mucho de lo que se hizo en gobiernos anteriores, pero no podemos pasarnos la vida montándonos en eso y tenemos que buscar soluciones, porque por eso fue que se hizo esa oferta y ya sabíamos de esos problemas y sabíamos las consecuencias que había que enfrentar. Entonces, vamos, ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a sortear todo esto? Si tú ves todo lo que prometió, todo lo que ha hecho después y todo lo que se inventó a propósito de esto, y diga, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la política Ivonne, ¿cuál es la política del gobierno ahora, frente a toda esta situación? ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la línea de acción? ¿Cuál es la ruta crítica establecida para afrontar estos problemas? El delito en todas sus dimensiones, el llamado de cuello blanco, el de las alturas, el de los multimillonarios, el de los grandes empresarios evasores. Mira, Ivonne, el 66%, una de las cosas que dice Apolinar hoy, de los impuestos lo pagan los que no tienen. Y los que más tienen no pagan nada o pagan muy poco. En esta economía, ¿te parece bien de cara al tema de la delincuencia? No, pero tú sabes que el mejor ejemplo de eso es lo que pasa en el sector eléctrico, con el aumento de las tarifas. Por ejemplo. Se adapta perfectamente a eso. Los dueños del negocio ganan más
El Estado está más acorralado y se autoacorrala porque la privatización lo produce, los multimillonarios. Es más, alguien dijo una vez que eso dejaba más que la cocaína y es verdad. Y mientras tanto, entonces tú ves que los mismos grupos que han tenido una gran preeminencia en el sector, ahora ¡pum!, salen ganadores en el nuevo sorteo de la generación eléctrica. Sí, pero, son los mismos. Pero obvio, pues hay que poner en evidencia que ni siquiera son tradicionales grupos generadores. Si los que salen beneficiados ahora, ¿cómo es que se llama ese apellido de nuevo que no tiene nada que ver con energía, de los tres? ¿De la cuadra? El que cuadró la cuenta. El que cuadró la cuadra, dígame, ese ni planta eléctrica de esa cualquiera para su negocio ha comprado. O empresarios que han descollado en los medios de comunicación y que ahora incursionan ahí a través de otras empresas. Sí, porque saben hacer sus bypass y hace días hay unos pericuetos, ¡pam!, y caen. Y caen. Entonces, pues, ¿cómo es posible eso se esté dando? Y lo que nos quede a nosotros, a usted que nos está escuchando, que nos está mirando ahora, en su pantallita, en su celular, ¿a usted qué le toca? El aumento de la tarifa. Ojo, porque y con más apagones. ¿Sabe por qué? Porque usted no consume más de 300 megas. Me da más de 300, sí. De 300 kilos. Y como usted no consume más de 300 kilos, porque usted es un pobre viejo, como usted es un pobre viejo, entonces a usted se le va a aumentar. Si usted consumiera 700 y usted fuera siquiera, tuviera aunque sea una pequeña empresa, entonces a usted le va a ir. Y hablando mejor. Claro, digamos kilovatio. Claro. Uno dice kilo y cuando la gente está pensando, la gente empieza a pensar en otra cosa. De otra cosa, de un polvo blanco que parece polvo talco. No. Que parece perlín polvo talco. Sí. Entonces, no es posible que las cosas continúen así. Para la gente del pueblo, para la familia, para el consumidor final, una tarifa más alta y más apagones. Y son los que pagan, Para los dueños del negocio, hasta cuando se le atrasa el pago hay que pagar el interés. Porque entonces ponen a la gente a repetir cosas como idiota. No, porque los pobres no pagan. Los pobres sí pagan, esos son los que pagan. Son los que más pagan. Esos son los que pagan. 97, 98% de la energía. Por Dios, señor. Pero ya lo que no pueden pagar más somos nosotros. Bueno, yo mañana no voy a estarás tú con Apolinar. Y yo pienso que ya el lunes, a mí me encantaría hablar contigo sobre el circo que va a montar Joe Biden con una mentada de que cumbre de las Américas, ¿no? Excluyente por demás. Cumbre de las Américas sin la mitad de las Américas. Exacto, por suerte que va a haber una alternativa también, como siempre, así mismo, y los pueblos de América con sus distintas organizaciones también van a estar ahí. Nos vemos entonces mañana, Punto Crítico. Seguro.